Capítulo 12. Humus. Uno de los grandes misterios del suelo. A lo largo de nuestro viaje hemos conocido bacterias, hongos, protozoos, nematodos, lombrices. Hemos seguido el recorrido de la energía desde el sol hasta las raíces. Hemos descubierto el papel del carbono. Hemos comprendido que la materia orgánica es mucho más que una acumulación de restos vegetales. Y ahora llegamos a una palabra que durante generaciones ha despertado admiración, curiosidad y también confusión. Humus. Pocas palabras relacionadas con el suelo han sido utilizadas tantas veces, y pocas han sido tan mal comprendidas. Para algunas personas, humus es simplemente tierra negra. Para otras es compost terminado. Algunos creen que es un fertilizante. Otros lo consideran una especie de sustancia mágica capaz de resolver todos los problemas de fertilidad. La realidad es bastante más interesante y también bastante más compleja, porque el humus ocupa una posición especial dentro de la historia del suelo. No es el comienzo del proceso, es una de sus consecuencias más profundas. Para entenderlo, volvamos por un momento al bosque, ese bosque que nos ha acompañado tantas veces durante esta serie. Un bosque maduro, antiguo, lleno de capas de vida superpuestas. Las hojas caen, las ramas envejecen, las raíces mueren, los microorganismos trabajan, las lombrices procesan materia, los hongos construyen redes, los ciclos continúan una y otra vez, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Ahora imagine todo ese movimiento desde una perspectiva acelerada, como si pudiéramos observar 100 años en apenas unos minutos. Veríamos enormes cantidades de materia orgánica entrando al sistema, y veríamos cómo gran parte de ella desaparece rápidamente, no porque se destruya, sino porque se transforma. Los microorganismos la consumen, la respiran, la incorporan a sus propios tejidos, la convierten en nuevas formas de materia, la reciclan constantemente. Sin embargo, una pequeña parte sigue otro camino, un camino más lento, más complejo, más estable. Y es precisamente allí donde comienza la historia del humus. Durante mucho tiempo los científicos imaginaron el humus como una sustancia específica, una especie de producto final perfectamente definido que aparecía al concluir la descomposición. Pero a medida que avanzó la investigación, la realidad se volvió más interesante. Hoy sabemos que el humus no es una única molécula, no es una única sustancia, no es un material uniforme. Es más bien una compleja mezcla de compuestos orgánicos extremadamente transformados, compuestos que han pasado por innumerables procesos biológicos, químicos y físicos, compuestos que ya no se parecen a la hoja original, ni a la raíz original, ni al organismo original. Su identidad inicial prácticamente ha desaparecido. Lo que permanece es una forma mucho más estable de materia orgánica. Quizás una comparación pueda ayudarnos. Imagina una gran biblioteca construida durante siglos. Al principio llegan libros individuales, cada uno con una historia específica, cada uno con un origen claramente identificable. Pero con el paso del tiempo, parte de esa información se integra, se resume, se reorganiza, se conecta con otras historias. El humus se parece un poco a esa biblioteca acumulada, representa la memoria profunda del suelo, la parte más transformada de una larga historia biológica. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Porque esa estabilidad le permite desempeñar funciones extraordinarias. Recordemos algo fundamental. Los residuos vegetales recientes cambian rápidamente. Los microorganismos los consumen. Las condiciones ambientales los modifican. Todo está en movimiento constante. El humus, en cambio, puede permanecer mucho más tiempo dentro del sistema. No es eterno. Nada en la naturaleza lo es. Pero suele ser considerablemente más estable. Y esa estabilidad influye en múltiples procesos. Influye en la estructura del suelo, influye en la retención de agua, influye en la dinámica de nutrientes, influye en la actividad biológica, influye incluso en la capacidad de ciertos suelos para almacenar carbono durante periodos prolongados. Aquí aparece una idea importante. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de una gran familia de materiales en distintos estados de transformación. El humus representa una de las etapas más avanzadas de ese recorrido. No toda la materia orgánica es humus, y no todo el humus funciona exactamente igual, pero existe una relación profunda entre ambos conceptos. Ahora hagamos una pausa, porque aquí suelen aparecer muchos mitos. Uno de los más frecuentes consiste en pensar que el humus es una especie de fertilizante natural extremadamente concentrado. La realidad es diferente. Su importancia no proviene únicamente de la cantidad de nutrientes que contiene.
Su importancia proviene sobre todo de las funciones que desempeña dentro del ecosistema. Es una diferencia fundamental, porque cambia completamente la manera de observar la fertilidad. Durante mucho tiempo, la agricultura formuló una pregunta muy concreta. ¿Cuántos nutrientes tiene este suelo? La pregunta sigue siendo válida, pero cuando comenzamos a comprender el papel del humus, aparece una pregunta complementaria. ¿Qué tan bien funciona este sistema? Y esa pregunta nos obliga a observar relaciones, procesos, interacciones, capacidad de almacenamiento, capacidad de regulación, capacidad de resiliencia, aspectos que no siempre pueden resumirse en una sola cifra. Ahora imagina una lluvia intensa. Un suelo rico en materia orgánica estable suele comportarse de manera distinta que un suelo empobrecido. Imagine una sequía prolongada. La respuesta también puede ser diferente. Imagine años de actividad biológica acumulándose lentamente. Nuevamente aparecen diferencias, no porque el humus haga milagros, sino porque participa en la construcción de las propiedades que permiten al sistema responder mejor a distintas situaciones. Y aquí encontramos una de las grandes lecciones de la naturaleza. Los ecosistemas saludables no se construyen únicamente agregando recursos, se construyen fortaleciendo procesos. Cuando observamos un bosque antiguo, rara vez encontramos una enorme reserva de fertilizante esperando ser utilizada. Lo que encontramos es algo más interesante. Encontramos ciclos eficientes, encontramos relaciones complejas, encontramos estabilidad construida lentamente, encontramos mecanismos que permiten que la vida continúe renovándose. El humus forma parte de esa historia, forma parte de los resultados acumulados de miles de millones de interacciones biológicas. Ahora bien, existe otro aspecto fascinante. A pesar de décadas de investigación, todavía seguimos aprendiendo sobre el humus. Algunas ideas clásicas han sido revisadas, algunos modelos han cambiado, algunas explicaciones consideradas definitivas han debido actualizarse. Y eso nos recuerda algo importante. La ciencia del suelo sigue siendo una ciencia viva. Todavía existen preguntas abiertas, todavía existen misterios, todavía existen procesos que apenas comenzamos a comprender. Lejos de disminuir el interés, eso lo vuelve aún más fascinante, porque significa que el suelo continúa revelando nuevos secretos, incluso después de generaciones de estudio. Ahora observemos el camino recorrido hasta aquí. Comenzamos preguntándonos si el suelo estaba realmente vivo. Descubrimos una ciudad invisible. Conocimos bacterias, hongos y pequeños depredadores. Seguimos el viaje de la energía desde el sol. Comprendimos el papel del carbono. Exploramos la materia orgánica. Y finalmente llegamos al humus. Cada paso nos permitió mirar más profundamente. Cada capítulo nos mostró que bajo nuestros pies existe un universo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Sin embargo, una nueva pregunta empieza a surgir. Si el suelo vivo es tan extraordinario, ¿cómo llega a existir? ¿Cómo se forma un suelo? ¿Cómo aparece esta compleja combinación de minerales, agua, aire, materia orgánica y organismos vivos? Porque los suelos no nacen terminados, no aparecen de un día para otro. Son el resultado de una historia inmensamente más larga, una historia que se mide en siglos, en milenios, a veces en decenas de miles de años. Y para comprenderla tendremos que ampliar nuevamente nuestra escala de observación. Abandonaremos momentáneamente el mundo microscópico, miraremos montañas, rocas, lluvias, ríos, climas, paisajes enteros transformándose lentamente. Porque en el próximo capítulo comenzaremos a explorar una de las historias más extraordinarias de la naturaleza. La formación del suelo. La historia de cómo una roca termina convirtiéndose en un ecosistema capaz de sostener la vida.